Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta serie que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. En esta serie, como ya saben, estamos tratando de identificar un posible enemigo que puede ser tremendo. Un enemigo de la iglesia, un posible enemigo. Ese enemigo son tus pecados y mis pecados. Debemos entonces conocer al que produce ese efecto. Nosotros producimos ese efecto por medio de una inclinación al mal que llamamos concupiscencia. Por eso advierte la Santa Biblia, nadie diga que es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie, cada cual es tentado según su propia concupiscencia. Entonces es necesario identificar esas fuerzas. Hay que hacer examen y además de eso, tú tienes que tratar ese problema. Tú tienes que buscar el remedio. Tú tienes que hacer algo. La buena noticia es que Dios nuestro Señor ha revelado esos medios y nos ha inspirado estrategias para que nosotros podamos dominar a ese potencial enemigo que eres tú y que soy yo. Según nuestra fe cristiana, 3 son nuestros peores enemigos: el mundo, el diablo y tú mismo y yo mismo. Entonces, ¿cuál de esos 3 es el peor? Yo mismo. Dice San José María Escribá que él mismo se sabía capaz de la más cruel y horrenda de las cosas y de los crímenes. Un santo como ese y otros más han sido conscientes de esa inclinación, de esa posibilidad. Y entonces nuestro Papa Benedicto XVI nos llama la atención en ese sentido, advirtiéndonos que nosotros podemos ser los peores adversarios de la iglesia. Y te hemos dicho en esta serie, en la secuencia de capítulos que llevamos, cómo identificar, cómo tratar, cómo lidiar con ese potencial enemigo, porque estamos defendiendo a la iglesia. Porque defender la iglesia es necesario para la proclamación de la fe. Porque cuando uno proclama la fe, cuando uno se la oferta, inmediatamente ocurren como unas resistencias. Y una de esas resistencias pueden ser los malos ejemplos, los malos testimonios y los pecados de nosotros. Yo no puedo controlar los ataques de los adversarios de la iglesia fuera de la iglesia. Debo tratarlos, debo explicarles. Debo hacer algo, debo advertir a nuestra gente. Hay que buscar los medios. Pero lo que corresponde a mí como persona, como cristiano, debo atenderlo. Debo formarme, debo auscultar mi salud espiritual, buscar disciplina, ser constante, tener identidad cristiana y católica. Estamos hablando de estas cosas. Y ahora en este capítulo te voy a dar una buena noticia. Y la buena noticia es que tú no estás solo en esto. La buena noticia es que hay alguien que es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que te asiste. Si espiritualidad es, entre otras cosas, estar en sintonía con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, habitando en nosotros desde que fuimos bautizados, confirmados, y en los reajustes que hemos hecho para permanecer en gracia. Todo esto es esencial, todo esto es bueno, todo esto es necesario para que no se contriste en nosotros la persona del Espíritu Santo y haya una relación consecuente con el Espíritu de Dios. Pero te hemos advertido que tal relación con Dios debe ser una relación correcta, una relación sustentada y fundamentada en la verdad. Por eso, para que estés pendiente, por eso para advertirte, voy a tomar los próximos minutos para explicarte de qué Espíritu de Dios es que estamos hablando. Porque hay gente allá afuera, hay grupos, hay idearios religiosos que se arrojan para sí el tener revelaciones especiales del Espíritu Santo, en tener como especie de un monopolio de la verdad o de una supuesta verdad que el Espíritu Santo les inspira a ellos. Y yo tengo que advertirte que tener relación con el Espíritu Santo no es que tú digas sentir una inspiración o sentir una inclinación, porque sentir podemos todos. Hay gente que siente hacer cosas y las hace pensando que son correctas y cometen grandes crímenes. Pero ¿de qué Espíritu de Dios te estamos hablando?
Si es que espiritualidad es, entre otras cosas, sintonía con ese espíritu, yo te voy a mencionar 4 características del Espíritu Santo que tú debes tomar en cuenta, porque te vas a relacionar con el Espíritu, pero con el Espíritu correcto. He aquí la primera característica. El Espíritu Santo conduce a la verdad plena y completa. Esto es parte del examen que tienes que hacer. Esta inspiración, este querer mío, esto que yo deseo, ¿está en sintonía con la verdad? Capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús nos habla del Espíritu Santo que iban a enviar el Padre y Él. Dice, yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante en el capítulo 15 el Espíritu de verdad. Escucha bien, no de las verdades, no de las opiniones, no de los pareceres, no de los sentimientos, sino el Espíritu de una sola y única verdad. ¿De cuántos espíritus estamos hablando? De uno. ¿De cuántas verdades estamos hablando? De una. La que Él va a continuar revelando. ¿Revelándole a quién? A la iglesia. A la iglesia. Todos somos depositarios del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo manifiesta esa capacidad fundamental, tremenda, católica, en la institución que el Señor estableció como medio histórico de salvación. Y por eso el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no se me da solamente a mí para que yo lo utilice como excusa para decir y hacer lo que me dé la gana. No, el Espíritu Santo se le da a la iglesia. Y por el bautismo que administra la iglesia por prerrogativa y querer de Jesucristo, por virtud de ese sacramento, entra el Espíritu Santo en mí. Es el baño de regeneración del cual habla San Pablo en Romanos capítulo 6. Estamos hablando del Espíritu de la verdad. ¿Cuántas verdades? Repito, una. ¿Cuántos Espíritus Santos? Uno. Y aquellos que están mirando allá afuera, aquellos que están buscando expresiones de fe o espiritualidades diversas, acomodadas a sus necesidades y deseos, ¿qué notan? ¿Qué ven? ¿Qué corroboran? Pues, tal pareciera que el Señor se equivocó. Porque allá afuera hay un montón de espíritus, supuestamente, refiriendo a un montón de verdades diversas y contradictorias entre sí. ¿Fue ese el Espíritu Santo que el Señor Jesús y su Padre iban a enviar? El Señor no nos engaña, Él no nos miente. Efectivamente, ese Espíritu Santo se ha dado. Se ha dado. ¿Para qué? Segunda característica o segundo punto que quiero tratar contigo. Porque ese Espíritu Santo de la verdad se mueve, se manifiesta, revela, sostiene, nos conduce a una comunión católica. ¿Captaste el segundo punto? Ese Espíritu Santo nos lleva a una comunión católica. Me quiero realizar espiritualmente para lograr salud espiritual, para promoverme, para ayudarme, para ser feliz, para llegar al cielo, para estar en comunión con el Señor. Pues mira, ese es el Espíritu Santo que te estamos presentando, el Espíritu Santo de verdad. El de la revelación cristiana, el de la Biblia y el de la Santa Tradición. Es un Espíritu Santo que conduce a una comunión, a una plenitud de comunión católica. Ya me parece escuchar a alguien preguntando, ¿y dónde está eso de católico en la Biblia? En otras series te hemos hablado de si la Biblia es suficiente y qué dice la Biblia acerca del criterio de autoridad. No vamos a tratar de eso aquí. Pero para responder a la inquietud de algunos, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo podría preguntar, bueno, no caigamos, o podría aseverar, no caigamos presa del truco de los nombres. Porque católica no es el nombre de la iglesia, escuchen bien. Católica es lo que la iglesia es una nota esencial, eso es catecismo básico. Es una característica esencial sin la cual la iglesia de Jesucristo no es lo que Él quiso. Él quiso que su iglesia fuera católica. Tú te vas a relacionar con el Espíritu Santo correcto que te va a ayudar a tu espiritualidad. Y lo vas a encontrar y te vas a beneficiar de Él y vas a tener comunión con Él en la iglesia. En la iglesia establecida por el Señor hace 2000 años atrás. No en la que se te ocurra,
no en la que te convenga, no donde donde te hablen bonito, no donde te canten bonito, no donde te reciban bien. Eso está chévere, no hay ningún problema, pero ahí no está la garantía de la plenitud de la comunión católica que reveló el Señor. Podemos partir de Génesis, capítulo 12. Aquí aparece el gran plan de Yahvé Dios. Pacta con Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes serán benditas? ¿Quiénes se van a beneficiar? Todas las naciones de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Por la parquedad revelacional de nuestros queridos hermanos mayores judíos, la revelación de Yahvé Dios quedó encapsulada y limitada a los contornos geográficos o nacionales o por descendencia de carne y de sangre de los israelitas, de los hebreos, de los judíos. Y por eso entonces en el Nuevo Testamento llega nuestro Señor Jesús a hacer esta revelación pública al decir, Mateo 28, 19 y 20, vayan y prediquen esta buena noticia a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí se hace universal esa oferta revelacional de Yahvé Dios por Jesucristo y por la iglesia establecida por Jesucristo para que se cumpla ese criterio, querido por Yahvé Dios en el Antiguo Testamento y realizado por Cristo a través de la fundación de la iglesia. Una iglesia que debía ser católica porque Jesucristo quiso que su oferta fuese de carácter universal. ¿Y dónde juntamos esto con el Espíritu Santo? Fácil. Hechos capítulo 1, versículo 4. Los discípulos cuestionan al Señor poco antes de irse, poco antes de ascender. Le preguntan, bueno, ¿y cuándo vas a instaurar el reino de Israel? Y el Señor le dice, a ustedes no les corresponde saber las sazones que el Padre ha procurado en su sola potestad, pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hay gente que se queda ahí. Poder del Espíritu Santo, le gusta la palabra poder, porque como que conlleva dominio. Pero tienes que seguir leyendo. Estamos en la iglesia católica, aquí no fragmentamos la Biblia, aquí vemos las cosas en su contexto. Esta es la iglesia de toda la Biblia, esta no es la iglesia de textitos aislados y sacados fuera de contexto. ¿Para qué se da el Espíritu Santo? Dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces, escucha bien para qué se nos da el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos. Serán mis testigos. Mira para lo que se te da. No es solamente para que sientas bonito, no es para que se te ponga la piel de gallina meramente, no es para participar de una exuberante experiencia religiosa. Eso no es lo que, por lo menos eso no es lo que dice aquí. Para que seamos testigos. ¿Testigos de quién? De Jesucristo. ¿De cuántos testimonios? ¿De qué testimonio? Del testimonio de la vida, la revelación, la pasión, muerte, resurrección, glorificación, revelación de Jesucristo. El testimonio de la verdad. ¿De cuántas verdades? Creo que esta es la cuarta vez que lo estamos preguntando. De una sola y única verdad. Y serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Un solo y único testimonio. Un solo espíritu, una sola verdad. ¿A dónde? Hasta los confines de la tierra. Es decir, estamos hablando de una revelación de carácter universal. Y una palabra sinónimo para universal es católica. A veces cuento la experiencia de un amigo mío que es pastor de las Asambleas de Dios. Es un buen amigo mío, yo lo quiero mucho, sigue siendo mi amigo. Ya yo renuncié al ministerio pastoral, ahora soy laico católico, pero él es pastor de las Asambleas de Dios y continúa siendo mi amigo. Y en una ocasión me visitó a mi casa y lo recibí con mucho cariño. Y medio en broma y medio en serio, tomó una Biblia que yo tenía encima de la mesa y me retó. Me dijo, ay Fernando, tú tanta cosa con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica. A ver, dime, demuéstrame. Dime dónde dice aquí en la Biblia Iglesia Católica. Y yo le arrebaté la Biblia de las manos y le dije, te voy a decir algo. Cuando tú me digas a mí dónde dice Asambleas de Dios, yo te voy a decir a ti dónde dice Iglesia Católica.
porque no podemos caer presa de los nombrecitos. No es el nombre, es lo que la iglesia es. Y te hemos probado en el brevísimo tiempo que tenemos disponible. ¿Cómo podemos demostrar esto de la sintonía católica que es necesaria para tu salud espiritual? Esto tiene una repercusión práctica, una repercusión espiritual en el aquí y en el ahora, en tu relación con Dios ahora, que es determinante. Con razón decía el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la manera de Cristo. Y este es el Espíritu Santo que nos asiste en esta carrera que llamamos proceso de santificación. Y yo necesito a ese Espíritu Santo. Por eso me tengo que relacionar con el Espíritu Santo correcto. Vamos a recapitular: el Espíritu Santo que promueve, que dirige, que nos ayuda a permanecer en una sola y única verdad. El Espíritu Santo en sintonía, que nos comunica, que nos ayuda, que nos hace perseverar, que nos señala la plenitud de la comunión católica. Y el tercer punto que tengo para tratar contigo, digo porque estamos identificando al Espíritu Santo con el que tú te quieres relacionar para tener una experiencia certera, fidedigna, inequívoca con el Señor. Este tercer punto es que este Espíritu Santo te hace permanecer, no solo en la verdad, no solo en la plenitud de la fe católica, sino en una sola iglesia. Ahora estamos enfatizando el elemento institucional del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la dimensión física, corpórea de ese cuerpo de Cristo. Cuerpo místico que tiene su manifestación en el aquí y en el ahora, en este planeta Tierra, en la historia, en y a través de la iglesia católica. Una sola iglesia. Por eso es que no puedo entender, me perdonan, pero no puedo entender cómo algunas personas aseveran haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo y esa supuesta experiencia con el Espíritu Santo les sacó de la iglesia católica. Perdóname, pero no te creo. Es que contradice incluso los textos bíblicos. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Otra vez, un mismo espíritu, uno solo. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Así que si el Espíritu Santo te está hablando para que te vayas de la iglesia católica, ve tú a saber qué espíritu es que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios que yo leo en la Biblia y en la rica tradición de la iglesia, no saca gente de la iglesia. No puede fragmentar el cuerpo de Cristo, puesto que una de sus principales misiones es mantener y sostener la unidad del cuerpo de Cristo. Es el alma de la iglesia. Es el principio vivificante de la iglesia. ¿Cómo se va a matar a sí mismo? Y como le pasó a mi esposa y me pasó a mí, mete gente en la iglesia. Por eso, hace algunos meses tuvimos el gusto de leer en los medios que regresaban a la iglesia católica 400,000 hermanos evangélicos anglicanos con sus pastores. Por eso es que a pesar de las persecuciones, a pesar de los ataques, a pesar de mi poca correspondencia, esta es la iglesia de Jesucristo. Y seguirá siendo la iglesia de Jesucristo. Por eso es que esto no lo podemos cambiar. En estos 2000 años, la misma iglesia. Y si el Señor no pone remedio a esto, de aquí a 2000 años, ¿sabes qué? La misma iglesia, el mismo mensaje, la misma doctrina. Una iglesia, una verdad, una plenitud de comunión católica. El cuarto punto que quiero traer, esto es esencial, porque ya hemos establecido que tú, que eres muy listo, muy lista, tú quieres comunión con ese Espíritu Santo porque tú quieres ser feliz y tú quieres llegar al cielo. Y tú no quieres convertirte en escándalo. Y tú no quieres ser enemigo de la iglesia de Jesucristo. Tú no quieres ser enemigo de Dios. Entonces necesitas espiritualidad. Y te hemos dicho que hay asistencia para eso. Y nada más y nada menos que del Espíritu Santo. La fuerza más poderosa del universo radica dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien incubaba las aguas. Y a través de esa incubación y luego la palabra dada por Dios, todo lo que vemos y no hemos visto fue creado por fin.
Ese poder radica dentro de ti y dentro de mí, en nuestra alma en gracia. Somos listos, somos listas, por eso estamos en gracia. Y para permanecer en gracia de Dios y para que ese Espíritu Santo siga trabajando. Entonces este cuarto punto es importante. Y es que ese Espíritu Santo fue dado a los verdaderos ministros de la iglesia para que perdonen nuestros pecados. Porque yo quiero comunión con el Señor y ser feliz, ir al cielo, ser santo. Porque el Señor no quiere solo que yo sea bueno, bueno es cualquiera. Dios quiere que yo sea santo y yo necesito ese poder dado por Jesucristo a sus verdaderos ministros para que perdonen mis pecados. San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes les retengan los pecados, les serán retenidos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, el jefe. Claro, tú prefieres otra cosa. Y a lo mejor yo, pues, cambiaría el asunto según mi propia preferencia. Pero eso fue lo que estableció el Señor. Y como Él es mi Señor, y Él me conoce, y Él da sentido a mi vida, y Él me hace feliz, pues yo sigo la receta establecida por el Señor. Y Él quiere que yo me reconcilie con Él. Y se inventó, porque quiso, ese medio de gracia maravilloso, que es el medio ordinario a través del cual yo me reconcilio con Él, que es el sacramento de la reconciliación. Proverbios 28:13 dice, quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mateo 3:6 dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista confesando sus pecados. ¿Qué tal la orden del primer obispo de Jerusalén, Santiago? En su carta, 5º capítulo, versículo 18, confesaos vuestros pecados. ¿Qué tal Hechos, capítulo 19, versículo 18? Ahí dice que los que habían creído, fíjate bien para los que piensan que es cuestión solo de creer. Repito, Hechos 19:18 dice que los que habían creído, después de haber creído, venían a confesar sus pecados. Hay gente allá afuera que te cita mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles para decirte que esa no es la iglesia como la tenemos hoy, la iglesia a la cual tú perteneces, a la cual yo pertenezco. Hay más elementos de catolicidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchos otros de la Biblia. Claro, este elemento está por toda la Biblia. Lo que te quiero decir es que este elemento está mucho más marcado en los Hechos de los Apóstoles. Porque aquí tenemos los inicios de la iglesia cristiana, Jesucristo el Señor y ese Espíritu Santo del cual estamos hablando, trabajando. ¿Dónde? Trabajando en el mundo. ¿A través de quién? De ti y de mí. ¿Dónde? En la iglesia católica. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que aquella iglesia, animada por el Espíritu Santo, Hechos 2:42, inmediatamente después del día de Pentecostés, dice que aquella primera iglesia permanecía constante y unánime en la oración, en comunión con la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Elementos de catolicidad que tú y yo no podemos negar, que nadie allá afuera puede negar. Así lo quiso el Señor. A lo mejor tú y yo lo hubiésemos hecho de otra manera. Bueno, para comenzar, tal vez tú y yo no habríamos fundado la iglesia con esos 12 individuos con los cuales el Señor comenzó, pero así fue como lo quiso Él. Tal vez tú y yo hubiésemos prescindido de alguno que otro sacramento, pero al Señor, el jefe, el que me conoce, el que sabe lo que yo necesito, pues estableció 7 medios de gracia que son los santos sacramentos. Para, entre otras cosas, alimentarme con su cuerpo y su sangre, para que yo me reconcilie con Él, para que yo entre a ese pacto original de Yahvé Dios con Abraham, y yo pueda entrar en la comunión de la plenitud católica. Tú necesitas al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Pero ojo, el Espíritu Santo correcto, el de verdad. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. El Espíritu Santo de verdad, el alma de la iglesia. Aquel que debería estar
debe estar, ojalá esté, constantemente, ayudándonos e inspirándonos a progresar en este caminar de la perfección cristiana. Es posible. Aquí te he presentado a nuestro gran aliado en este camino de la santificación y de la vida espiritual, para tratar de identificar y tratar de dominar a ese potencial enemigo que eres tú y que soy yo. Dios te bendiga.